El sonido lento y pesado de una respiración contenida, amplificado por un respirador, aparece y se apaga en la oscuridad de una pantalla negra. Luego, el haz de una linterna rasga la sombra y arranca fragmentos de albañilería antigua de la noche. Un crujido seco y atronador corta el aire, como si la propia tela del tiempo se desgarrara, y después llega un silencio que pesa. En la luz de la linterna aparece una tablilla de arcilla. Partida por la mitad, su superficie muestra hendiduras profundas y violentas que han borrado casi todo el texto que una vez estuvo escrito en ella. Da la impresión de que el escriba mismo intentó arrancar sus palabras de la historia. Estamos acostumbrados a imaginar la historia como un libro que aún no hemos terminado de leer. Buscamos páginas perdidas, desciframos lenguas olvidadas, convencidos de que algún día reconstruiremos el cuadro completo del pasado. Pero, ¿y si los capítulos más aterradores de ese libro no se habían perdido por accidente? ¿Y si, en cambio, fueron arrancados y consumidos a propósito? Babilonia, un nombre que evoca grandeza y misterio, la ciudad de los jardines colgantes, y la Torre de Babel, la capital que dominó el mundo bajo el reinado del legendario Nabucodonosor. Durante 2 siglos, los arqueólogos la examinaron con minuciosidad, ladrillo a ladrillo, y creyeron conocerla en su totalidad. Catalogaron leyes, deidades, victorias y derrotas, anunciaron que Babilonia había entregado todos sus secretos. ¡Qué ilusión tan colosal y, a la vez, cuán peligrosa! Trabajaron bajo un sol inclemente sin sospechar que la verdadera historia de la ciudad no yacía en las ruinas visibles, sino mucho más abajo, enterrada bajo capas de tierra, ceniza y un horror primigenio. En una región olvidada llamada Alfiadilla, donde el mundo moderno se disponía a cubrir los últimos vestigios de la antigüedad con asfalto y hormigón, la pala de un bulldozer golpeó algo que no debía existir. No era la tumba de un rey, ni un tesoro de templo. Era una anomalía construida con cuidado, un dispositivo pensado para ocultar para siempre aquello que contenía. En el corazón de esa anomalía, encajada en una capa de arcilla cocida, apareció la tablilla hallada por la linterna. Casi todo su cuneiforme había sido destruido, pero una línea había sobrevivido. Al traducirla se impuso un silencio helado en las oficinas de los principales asiriólogos del mundo. Aquella línea no contaba una historia, advertía. Los que están bajo el río no deben ser liberados. Esto no era un documental sobre la antigua grandeza de Babilonia, más bien era un informe forense sobre lo que la ciudad había intentado enterrar para siempre. La investigación comenzaba en ese instante. Alfiadilla nunca figuró como una joya arqueológica. Situada en la periferia del centro histórico de Babilonia, era un paraje gris, marcado por labores agrícolas y construcciones ilegales. Durante siglos, fue tan solo la franja intermedia entre las grandes ruinas y la modernidad que avanzaba. Cuando el gobierno iraquí aprobó un plan de expansión para la ciudad de Gila, fue Alfiadilla la destinada a desaparecer bajo capas de asfalto y hormigón. Para la comunidad arqueológica global, aquello era una pérdida lamentable pero no irreversible. La última oportunidad recayó en un equipo internacional reducido, encabezado por el doctor Amir al-Hamid, un hombre que había dedicado toda su vida a Babilonia. Su misión no aspiraba a la gloria, era arqueología de rescate, una forma eufemística de trabajar al ritmo de las máquinas. Había que documentar con rapidez lo visible en las capas superiores, trazar los cimientos, recoger muestras cerámicas y retirarse para dar paso a la construcción. Las primeras 2 semanas resumieron la melancolía del oficio. El sol de Mesopotamia convertía el aire en un asfixiante caldo. El ominoso zumbido de la maquinaria de obra se mezclaba con el chirriar de las palas. Obreros reclutados en los pueblos cercanos tamizaban toneladas de tierra y solo sacaban polvo y decepción. Fragmentos de cerámica doméstica tosca, ladrillos agrietados y fragmentos de herramientas agrícolas corroídas por el tiempo reseñaban la existencia de talleres antiguos. Todo se registraba en el catálogo sin provocar asombro. Eran los desechos cotidianos de una gran civilización, basura al borde del olvido. En el campamento reinaba una somnolencia resignada. El sector cifrado en documentos como la parcela 193 parecía estéril. Pero en el día 15 de las excavaciones, cuando aún quedaba solamente una semana antes de que llegaran las máquinas, la rutina se quebró.
Uno de los trabajadores, Karim, dio un golpe con la piqueta que terminó con un chasquido metálico y un surtidor de chispas. No fue un golpe sordo contra piedra. El sonido resultó claro y resonante. Karim quedó inmóvil. Las conversaciones alrededor disminuyeron hasta apagarse. Con gesto tembloroso, como si no quisiera espantar la suerte, se arrodilló y desenterró la tierra con las manos. Unos instantes después, sus dedos tocaron algo liso y frío. Al limpiar el polvo con un pincel, el bronce centelleó al sol. Era una pesa en forma de pato, típica del período neobabilónico, pero su estado resultaba increíble, sin un rasguño, sin rastro de corrosión, como si la hubieran depositado en el suelo ayer y no hacía 25 siglos. El hallazgo provocó revuelo. Aquel fue el primer artefacto entero que apareció durante toda la intervención. Ninguno sospechaba que aquella pequeña pesa de bronce era solo la punta de un iceberg, la señal inicial de algo anómalo que se escondía bajo la apacible tierra de Alfiadilla. En las horas siguientes, la tierra pareció volverse pródiga. La parcela 193 comenzó a escupir objetos con una fecundidad increíble: puntas de lanza, sellos cilíndricos de lapislázuli, cuentas de ágata, tablillas de arcilla cubiertas de denso cuneiforme, fragmentos de figurillas rituales, cuchillas de obsidiana. Cada golpe de pala aportaba un nuevo hallazgo. Para la noche, delante de la tienda del doctor Al-Hamid, yacían 478 objetos. El yacimiento, que había sido un cementerio de la historia, se transformó en un tesoro. Pero cuando la euforia inicial dejó paso al trabajo de catálogo, el entusiasmo se tornó pronto en perplejidad y después en una ansiedad viscosa. Los objetos encontrados juntos vulneraban todas las normas y tradiciones de la cultura babilónica: jarras y recipientes rituales, vasos miniatura para libaciones a los dioses, incensarios, fragmentos de estatuillas de la diosa Ishtar aparecían mezclados con armas, escudos perforados, espadas rotas y puntas de flecha. En la cosmovisión babilónica aquello era un tabú absoluto. Los utensilios del templo simbolizaban el orden y la armonía divina. Las armas encarnaban el caos, la destrucción y la muerte. Nunca debían convivir. Incluir objetos bélicos en un depósito sagrado equivalía al mayor de los sacrilegios, una profanación de ambos mundos. Sin embargo, allí estaban, juntos, en una misma capa cultural. Parecía, a simple vista, que alguien en una prisa desesperada había amontonado en un agujero todo lo que encontró a mano. Pero la prisa fue una ilusión. La inspección detallada reveló que el entierro había sido deliberado y metódico. Algunas tablillas con registros económicos y himnos religiosos estaban en perfecto estado. Otras, en cambio, habían sido mutiladas con una crueldad casi ritual. Los bordes de algunas mostraban señales de fusión. La arcilla se había vitrificado en una masa vidriosa, como si se hubiera sometido a un fuego prolongado con la intención de destruir el texto. La superficie de otras estaba marcada por profundas y afiladas incisiones, aparentemente hechas con un cálamo metálico. Las grietas cruzaban las líneas del cuneiforme, reduciendo las palabras a un caos ilegible. No se trataba de daños accidentales de guerras o catástrofes. Era una censura deliberada, un vandalismo histórico tallado en arcilla. Alguien no quiso solo ocultar esos mensajes, quiso asegurarse de que nadie jamás pudiera leerlos. El doctor Al-Hamid anotó en su diario de campo: desde el primer día, este sitio transmitía una sensación de incorrección. El suelo estaba inusualmente denso, compactado por una fuerza que ni el tiempo ni los procesos naturales producen, como si hubieran apisonado capas sobre capas, formando una especie de hormigón. Los trabajadores locales, cuyas familias llevaban siglos en esta tierra, comentaban a media voz una extraña pesadez en el aire. Incluso en las horas más calurosas, la zanja permanecía fresca y flotaba un olor leve pero reconocible a ozono y metal que nadie supo explicar. Con cada nuevo objeto, la evidencia se hizo más clara. No habían dado con un almacén olvidado ni con un simple vertedero. Habían hallado una escena de crimen, un lugar donde la historia no fue simplemente olvidada, sino asesinada, descuartizada y enterrada.
Cuando el sol declinó tiñendo las ruinas de Babilonia con un rojo seco, los arqueólogos comprendieron que apenas habían rozado la superficie del secreto más antiguo y sombrío de la ciudad. Ese secreto había sido sellado a conciencia. El descubrimiento de 478 objetos reconfiguró la misión de rescate en una investigación a gran escala. Las obras se paralizaron y llegaron refuerzos al sector 193, geólogos, químicos y especialistas en teledetección. La pregunta central dejó de ser qué había sido ocultado para ser por qué se había ocultado con tal esmero. Para responder había que leer no solo el cuneiforme, sino la propia tierra. Comenzó entonces la etapa más minuciosa, el análisis estratigráfico, el estudio capa por capa del suelo. En arqueología clásica, la estratigrafía es la cronología que registra la Tierra. Cada capa habla de una época. Un incendio deja una capa negra de carbón, una inundación, una faja de limo y arena. Los tiempos de bonanza muestran capas culturales gruesas con restos de comida y cerámica. Estas capas son siempre irregulares, caóticas, mezcladas por la vida y la historia de la ciudad. Pero lo que vieron los geólogos en Alfiadilla desafió esas reglas. Los cortes del terreno revelaron capas demasiado lisas y límites demasiado nítidos, sin bordes dentados ni inclusiones al azar. Cada estrato de arcilla, limo o arena parecía haber sido depositado con cuidado y compactado con una fuerza inusitada antes de que el siguiente se apoyara encima. No era la reorganización natural de la ciudad, era la evidencia de un soterramiento metódico, capa tras capa, como si antiguos ingenieros hubieran fabricado un gigantesco sarcófago de tierra. Para explorar más sin deshacer la estructura anómala, el equipo utilizó un radar de penetración terrestre. Ese equipo emite ondas de radio de alta frecuencia hacia el subsuelo y analiza los ecos. Así permite ver lo que yace abajo, cimientos, huecos, cambios en la densidad del suelo. El operador recorrió lentamente la cuadrícula marcada y poco a poco en la pantalla de la tienda emergió un mapa del inframundo. Cuando la imagen se completó, el silencio se hizo absoluto. A una profundidad de entre 10 y 15 metros, donde por todos los cálculos, incluso los cimientos más profundos de Babilonia, no deberían haber llegado, el radar mostraba cavidades. Anomalías lineales largas y nítidas se cruzaban en ángulos rectos, semejando corredores, y anomalías rectangulares más amplias recordaban habitaciones selladas. En el suelo aluvial típico de Mesopotamia, cavidades así habrían colapsado hace milenios. Aquí, en cambio, estaban intactas, como si hubieran sido construidas con una técnica capaz de soportar la presión de millones de toneladas de tierra durante eras. Los datos se verificaron 3 veces. El resultado fue el mismo. Debajo de la Babilonia visible existía otro nivel oculto que, según las leyes de la física y la geología, debería haberse desintegrado hace mucho. Tras 2 días de debates y consultas con ingenieros, se decidió abrir una de las cavidades. Era una jugada arriesgada. Nadie sabía qué ocurriría al vulnerar la integridad de aquella antigua estructura. Señalaron una nueva zanja profunda exactamente sobre las coordenadas de la mayor anomalía, reforzaron las paredes con soportes de acero y reanudaron la excavación con precisión quirúrgica. Otra vez, la tierra comenzó a revelar sorpresas. Cuanto más bajaban, más extraña resultaba la estructura del suelo. Pero el descubrimiento más inquietante fueron finas capas negras y perfectamente lisas que atravesaban la excavación a distintos niveles. Era ceniza. La hipótesis inicial de fuegos ordinarios se descartó de inmediato. Muestras de la ceniza fueron enviadas a un laboratorio móvil y el análisis químico dejó a todos conmocionados. La ceniza contenía trazas de azufre y betún, resinas asfálticas naturales abundantes en Mesopotamia y empleadas como combustibles intensos. Además, sus propiedades indicaban que se había formado bajo temperaturas superiores a 1200 grados centígrados. No era el calor de un incendio doméstico, era el de un horno industrial para cocer cerámica o fundir metal. Alguien había empapado deliberadamente esta zona, capa tras capa, con mezclas inflamables y las había prendido, creando una barrera abrasada y estéril. ¿Por qué? Para algunos, la explicación era un ritual masivo de limpieza después de una epidemia o un baño de sangre. Para otros, la hipótesis más siniestra, más constante en el pensamiento del equipo,
fue que no buscaban limpiar sino sellar, crear un sello ígneo que destruyera o conteniera algo aún más profundo. La teoría se confirmó de manera espantosa cuando surgieron vigas carbonizadas incrustadas en la arcilla compacta. Estaban quemadas únicamente por su parte inferior. La superior permanecía intacta. Si el fuego hubiese partido de la superficie, la situación habría sido la inversa. Aquello indicaba que las llamas habían venido de abajo, como si algo enterrado, tratando de liberarse, hubiera ardido hacia arriba. Y los constructores, una y otra vez, cubrieron y chamuscaron la superficie, forzando a la bestia a retroceder a su jaula. El campamento entró en un silencio casi reverencial. Los trabajadores locales, criados entre leyendas que hablaban de una Babilonia inferior que no debía ser removida, miraban a los científicos con miedo contenido. Mientras tanto, el radar seguía devolviendo ecos serenos desde los vacíos perfectos. El equipo estaba encima del tejado de una prisión antigua, a punto de abrirlo. Antes de penetrar el siguiente nivel, decidieron realizar un escaneo final con tomografía sísmica que proporciona una imagen tridimensional de las estructuras subterráneas. Los resultados confirmaron lo observado por el radar y añadieron un detalle inquietante. Directamente sobre una de las cavidades mayores, los instrumentos detectaron un cúmulo de objetos densos y uniformes, de formas regulares, demasiado ordenados para ser simples rocas. Fue en ese punto cuando concentraron sus esfuerzos. Retiraron la tierra centímetro a centímetro. Pronto aparecieron los primeros bordes rectangulares y lisos asomando entre la arcilla compactada. Con paletas de madera y pinceles suaves, extrajeron el primer objeto, una tablilla de arcilla del tamaño de una tableta moderna, cubierta por ambos lados, con una caligrafía cuneiforme delgada y elegante. Llegó una segunda, luego una tercera, y así sucesivamente, hasta que emergieron pilas ordenadas envueltas en telas degradadas, impregnadas de betún como impermeabilizante. Alguien había ocultado allí una biblioteca entera. Por un instante, el equipo experimentó un júbilo que podría cambiar la historia. Tal vez se trataba del archivo real de Nabucodonosor o de una colección perdida de textos de templo. La alegría, sin embargo, fue efímera. Al examinar las tablillas en la tienda, se hizo patente que el archivo no era convencional. Algunas, sobre todo los registros económicos de entrega de cereales e impuestos, estaban intactas. Otras, las de contenido religioso o histórico, habían sido mutiladas con una brutalidad metódica. Los nombres de ciertas deidades y líneas enteras de plegarias habían sido raspados con un objeto afilado, dejando cicatrices profundas en la arcilla. Algunas tablillas habían sido divididas cuidadosamente por la mitad, desgarrando las inscripciones y violando su integridad sagrada. Un fragmento contenía una oración a Marduk, el dios patrón de Babilonia, que se interrumpía en medio de una frase, como si el escriba hubiera huido presa del terror sin acabar. La asistente lingüista, la doctora Elena Boroviova, escribió en su cuaderno: «El texto termina tan bruscamente que parece oírse un grito». No se trataba del daño del tiempo, era un momento de horror congelado en arcilla. La tablilla casi destruida reservaba lo más inquietante. Solo una frase corta se conservó de todo el texto: Shashaplish Narila Ushesu, traducible como «Los que están bajo el río no deben ser liberados» o «Los observadores bajo el río no deben ser liberados». El resto había sido borrado con tal furia que la superficie quedó casi lisa. La frase abrió una grieta en la comunidad científica a la que se enviaron las imágenes. Los optimistas sostuvieron que se trataba de una imagen poética, una referencia a espíritus fluviales o criaturas míticas de los épicos babilónicos. Otros vieron en ella la pista de algo real y perturbador, un culto secreto, un movimiento herético o un grupo tan peligroso que se decidió no solo destruirlo, sino borrar cualquier mención suya de la historia. Los lingüistas que estudiaron los signos supervivientes detectaron otra anomalía inexplicable. Algunos de los trazos en las tablillas mutiladas no pertenecían al cuneiforme neobabilónico estándar, pertenecían a un repertorio mucho más arcaico, evocando pictogramas sumerios en desuso desde hacía milenios. Uno de esos símbolos antiguos, insertado entre el texto babilónico, representaba con claridad inquietante conceptos de atadura, contención y sello eterno. ¿Por qué los escribas babilónicos habrían empleado
una lengua muerta para expresar nociones fundamentales de custodia, formaba parte de un ritual mágico que atribuía mayor poder a las palabras antiguas, o se trataba de un código solo comprensible para un estrecho círculo de sacerdotes iniciados. El jefe del proyecto, el doctor Al-Hamid, consignó en su informe final sobre esa fase: concluimos que estas tablillas no formaban un archivo en el sentido tradicional. No fueron creadas para preservar la historia, integraban un elaborado ritual de su entierro. Cada línea rayada, cada superficie chamuscada, no fue un acto de vandalismo sino una medida de protección. Eran señales de advertencia colocadas al borde de algo terrible. Las palabras mutiladas ya no hablaban de leyes ni de dioses, susurraban miedo. Sin embargo, las excavaciones prosiguieron. Bajo la capa de tablillas mutiladas en el último metro que separaba de los vacíos, el suelo se volvía más pesado y una calidez inexplicable lo impregnaba al tacto, como si una fuente de calor invisible trabajara en lo profundo. Esa emanación de calor era tangible y carecía de explicación geológica satisfactoria. Los geólogos propusieron hipótesis de actividad geotérmica, pero los datos sísmicos no mostraron anomalías. Era como si la Tierra misma respirara calor. El equipo amplió la excavación en busca del origen. Se trasladaron a un sector contiguo que en superficie parecía un área residencial corriente: bancas de barro bajas, restos de hogares, fragmentos de cañas para escribir, un taller de armiños o la vivienda de un funcionario menor. Todo parecía normal hasta que un trabajador, al limpiar el piso de arcilla, descubrió una grieta fina que cruzaba la sala de lado a lado. Intrigado, golpeó la losa con el mango de su cuchara. En lugar del sonido sordo del suelo, vino un eco largo y profundo, vacío. El ruido atravesó el silencio del mediodía y detuvo a todos en el yacimiento. La losa fue cartografiada y fotografiada con cuidado antes de ser levantada pieza por pieza. Bajo ella se abrió un hoyo rectangular negro. Una escalera en espiral, tallada directamente en la arcilla compactada, descendía hacia la oscuridad. El primer aliento que subió del abismo fue frío y acre. No olía a polvo ni a humedad, sino a ozono, como el aire tras un rayo, y a metal oxidado. Esa fragancia era tan intensa que picaba los ojos y arañaba la garganta incluso a través de las máscaras protectoras. Varios obreros dieron un paso atrás por reflejo. No era el olor de la tierra enterrada, era el de algo inorgánico y artificial. El descenso fue laborioso. La escalera era angosta y solo permitía el paso de una persona a la vez. Las paredes del pozo aparecían perfectamente lisas y talladas con una precisión asombrosa, pero carecían de adornos o inscripciones. En una región como la antigua Babilonia, donde cada ladrillo y piedra solían relatar una historia, esa ausencia de identificación resultaba ominosa, como si los creadores del paso hubieran querido borrar incluso sus propios nombres. Al pie de la escalera, a unos 10 metros de profundidad, el equipo se topó con no un pasaje abierto, sino con una pared. Estaba hecha de adobe, pero con una particularidad: los ladrillos se dispusieron en patrones geométricos complejos y repetidos, como los de un laberinto. No era una simple pared, era un sello. La estructura recordaba las tapas rituales de recipientes destinados a aprisionar demonios, aquellos vasos de arcilla empleados en Mesopotamia para encerrar espíritus maléficos. El patrón buscaba confundir a la entidad, impedir que encontrara la salida. Cuando los obreros equipados con respiradores comenzaron a retirar los escombros, las primeras hiladas de ladrillo se dieron con relativa facilidad. Entonces, el olor cambió. Un hedor sulfúrico, apenas perceptible al principio, se escapó entre las grietas y fue seguido por una ola asfixiante de putrefacción. El olor resultó tan penetrante que varias personas casi perdieron la conciencia. Los trabajos tuvieron que interrumpirse periódicamente para que potentes ventiladores limpiaran el aire. Tras excavar varios metros, el corredor de mampostería se reveló repleto hasta el techo de una mezcla de arcilla y grava, compacta como el concreto. No fue un derrumbe. Los análisis mostraron una ejecución con asombrosa precisión ingenieril. Grandes piedras al fondo para drenaje, luego capas de grava y arcilla, cada estrato cuidadosamente compactado. Era un paso intacto que alguien había clausurado deliberada y permanentemente. Al retirar manualmente aquel relleno, algo comenzó a brillar bajo los pinceles. No metal ni cerámica, sino un brillo lechoso y mate.
Al inspeccionar más de cerca, los arqueólogos sintieron un escalofrío. Era un hueso, una falange humana lisa y curvada. Dentro del muro, entre la arcilla y la grava, aparecieron más fragmentos. No estaban ordenados, se encontraban mezclados caóticamente con el relleno, como si restos humanos hubieran servido como componente del mortero. El examen forense posterior estableció que los huesos pertenecían a docenas de personas, hombres, mujeres y niños, y muchos presentaban signos de heridas sufridas antes de morir. Un susurro helado recorrió a los trabajadores, muchos de los cuales eran musulmanes devotos. Aquella pared no había sido erigida para mantener a nadie fuera, había sido construida con los que intentaban salir.